Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, en esta ocasión quiero hablar un poco acerca del por qué, bueno, mi motivo del por qué tuve que cambiar de tablas nativas a motor de base de datos. Entonces, primero que nada, bueno, y el motivo principal por la que yo decidí cambiar de tablas nativas DBF, en mi caso cuando usaba Visual Fox Pro, fue que mis programas no eran escalables. O sea, siempre había obstáculos en los cuales mi aplicación no permitía trabajar con más transparencia, ¿no?, dentro de una red local o remoto. Entonces fue que hace ya más de 7 años decidí probar con motores de base de datos. Entonces al día de hoy me ha traído muy buenos resultados. Las DBF pues ya yo las uso en aplicaciones que exclusivamente serán para trabajar en un equipo o en una red pequeña local. Entonces yo con este video quiero explicar mi motivo del por qué las DBF deberían de tomarse como opción secundaria, ¿verdad? Ahora bien, el segundo motivo es porque puedes utilizarlo en cualquier lenguaje de programación, siempre y cuando acepte tu motor de base de datos. Miren, por ejemplo, yo aquí voy a mostrar 4 escenarios en los que una sola tabla pueda ser utilizada. En mi caso yo lo voy a probar en distintos lenguajes de programación, herramientas para crear aplicaciones, de las cuales, bueno, dicho sea de paso, son las que a mí me han gustado y me han servido, ¿verdad?, para lo que yo hago. Ok, entonces vamos a ver un poco de esto. Iniciamos con Fox. Aquí tengo Fox. He creado una ventana muy simple de Fox. Puedo tener también la tabla con la que vamos a usar de ejemplo, que son la tabla países, en los que yo tengo 10 registros. Bueno, ok, entonces en Fox yo igual me conecto, como ya lo habrán visto en otros proyectos. Utilizo mi conexión y vamos a hacer una prueba. Ok, aquí ya me dice que me estoy conectando y aquí tengo yo los 10 registros en Fox. Ok, ahora esta misma tabla la quiero ver en WinDev, por ejemplo. Vamos a ver en WinDev. Bueno, no, mejor vamos en PHP. Yo ya he construido un archivo PHP con conexión y una consulta query. Como verán, ya tengo aquí mis datos. El resultado lo tengo de tipo JSON. Pues puedo muy bien hacer una consulta desde el móvil. Vamos a ver, para poder consumir esta JSON. A ver, vamos a ver, copiar, hacemos una prueba. Ok, y aquí lo tenemos. Los mismos resultados, el mismo resultado de la tablita la puedo tener en Android también. De ahí la ventaja de contar con una tabla con motor de base de datos para poder interactuar con diferentes herramientas, ¿verdad? Entonces hoy por hoy te facilita y te abre mucho las oportunidades. Ok, ahora voy a hacer la prueba en WinDev. Vamos a hacerlo rapidito. Miren, sería de esta forma. Creo un procedimiento primero que nada. Déjame ver si no lo tengo. No, voy a crear un procedimiento.
países, ok. Creamos un nuevo procedimiento llamado query países. Y aquí dentro vamos a crear la consulta. Yo en Windows 25 ya tengo mi conexión al motor, como les digo, o sea, el mismo que vimos en Fox. Bueno, ya lo tenemos acá. Entonces vamos, ya tengo yo mi tabla, mi grid, y voy a traerme la información de los países. Vamos a ver, entonces sería de esta forma. Voy a primero instanciar, vamos a crear la variable de tipo SQL. Select país, país from países. Bueno, aquí no lo está detectando porque en el análisis debo de traerme la tabla para que pueda identificar, ¿verdad?, de qué elemento estamos hablando. Entonces aquí está, aquí tengo la tablita países, es lo que se me había pasado a hacer. Entonces ya nomás generamos aquí la actualización y listo. Ya lo tenemos listo. Entonces vamos a crear una función verdadero. Entonces creamos un bucle for. Ok, y ahora vamos a agregar query punto y coma país. Ok. Bueno, ya tengo esto. Entonces este sería como el init de VisualFox. Entonces vamos a generarlo y aquí lo tengo. ¿Sí? Ok, entonces como vieron, las ventajas son muchas. Y pues no van a tener el problema de estar esclavizado a un solo lenguaje, sino que ustedes, si en un futuro quieren trabajar con PHP, Python, en fin, muchos lenguajes de programación, JavaScript por ejemplo, Java, Kotlin, pues su mejor opción es trabajar con motor de bases de datos para que su desarrollo sea más escalable, ¿verdad? Si te gustó este video, pues escríbeme en los comentarios cualquier duda que tengas, y pues nos vemos en el próximo video. Gracias.